La nostra següent convidada és una jove valenciana. Té només 14 anys, va cursar quart de l'ESO i a la seva edat ja té una novel·la editada. I a més, una novel·la que ha sigut tot un triomf. Parlem de Marisol Sales Jiménez. Marisol, lo primero, bienvenida. Gracias. Mediterráneo. Enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, hablamos de Las Crónicas del Ángel y La Noche Roja. La Noche Roja es esa primera novela que ha sido editada y ya se ha agotado la segunda edición. Sí, la verdad es que todavía no me lo creo porque todo esto empezó por una casualidad. Imagínate dónde ha llegado la casualidad. La verdad es que una casualidad que fue una redacción, ¿no? Sí. Te mandaron a hacer una redacción y parece que te quedaste con ganas de más. Cuéntanos un poquito cómo surgió todo esto. Pues la verdad es que yo antes, en sexto, ya escribía pues, los cuentos que mandaban para Navidad y cosas por el estilo, pero no fue hasta primero de la ESO cuando mi profesora de castellano, Mónica Roig, me puso a la redacción simplemente diciendo que tenía que tratar sobre adolescentes y poderes. A partir de ahí yo escribí el que es el primer capítulo de La Noche Roja y me quedé con ganas de más, me atrapó muchísimo los personajes y la trama y vi que había tanta historia que no podía quedarse solo en un libro y decidí hacer 4. Bueno, Las Crónicas del Ángel es, como has dicho, digamos el primer capítulo, hay varios y encima ya los llevas avanzados, o sea que estamos esperando ya leerlos. A mí me gustaría saber, Marisol, si desde pequeñita a ti te gustaba leer, si tu familia te invitaba a que leyeras libros o surgió esto de repente con un libro que te impactó. Pues la verdad es que me lo preguntan mucho de si yo era desde muy pequeña leyendo cuentos y la verdad es que no. Yo me aficioné a leer a los 12 años cuando mi madre dio con el libro. El libro concreto, que es el que... ¿Podemos saber el nombre de ese libro? Rubí. La escritora alemana que estudié. ¿Y qué pasó con ese libro? Pues que me enganchó tantísimo que es una trilogía, me leí los 3, los releí y me di cuenta de que me encantaba leer y meses más tarde fue donde nació La Noche Roja. Bueno, Marisol, tenemos unos pequeños problemas con el micro, te van a poner ahora un micro de mano, no te asustes con esto de la televisión, que son los problemas del directo, pero bueno, yo voy a hacer un pequeño, no sé, un pequeño resumen de todo lo que nos has contado, mientras aquí nuestro compañero Javi te pone el micrófono. A los 12 años, tienes 14, o sea que 2 años, te han bastado, ¿15 ya? Sí. Ah, 15 ya has cumplido. 3 años te han bastado para darte cuenta que querrías ser escritora. Bueno, me ha chivado a mí, esto os lo adelanto yo, que ella realmente quiere ser periodista. Yo le he dicho que tenga cuidado, porque este mundo está como está, que es una gran elección, pero que no deje de escribir, por favor, porque tiene a todo ese público de adolescentes pendientes de esta saga de Las Crónicas del Ángel para disfrutarlas. De momento, en La Noche Roja ya hemos dicho que se ha agotado la segunda edición, ha sido todo un éxito y además ha ido a la Feria del Libro de Valencia, ha ido a la Feria del Libro de Madrid, ha conocido a grandes escritores que yo creo que ella ni se imaginaba Marisol que podría estar conversando con estos escritores de este alto nivel y ahora está la gente ya esperando que salga ese segundo libro. Bueno, de momento vamos a hablar del primero, no vamos a desvelar nada, pero vamos a comentar un poquito, solo un poquito del argumento, lo que me dejes contar. Si ves que me sobrepaso, me dices, vale, Raquel, ya no cuentes más. De momento es un chico impopular y le pasa algo, descubre algo que le cambia la vida. Yo lo dejo ahí. Te paso a ti para que cuentes un poquito, para que enganches al público. Un poquito solo. Pues trata sobre 3 amigos que pues, no son populares en el instituto y un día descubre que tienen superpoderes. En ese momento no le dan mucha importancia hasta que cuando van a visitar a la abuela del protagonista se dan cuenta para qué sirven, cómo se utilizan, cuáles son y todo eso se va viendo a lo largo de la historia. Aparte también hay amor, amistad, se cuentan muchas cosas. Marisol, ¿y todo esto cómo te viene, la inspiración? Porque me han dicho que no tienes ni ordenador para escribir. Bueno, ordenador. ¿Escribes a mano? Sí, está el ordenador, ¿no? Pero yo prefiero escribir a mano porque yo como que comunico mejor con el boli y el papel y así lo hago. Después ya cuando ya está terminado, después ya lo pasamos al ordenador, pero de primeros es el boli y el papel. ¿Y tienes un esquema, un poquito, una idea de por dónde va a tirar la historia o sobre la marcha, cómo te van llegando las ideas? Yo sobre la marcha. La mayoría de escritores sí que es verdad que tienen en el primer capítulo va a pasar esto, en el segundo esto. Yo no, yo esos esquemas no me los hago, sé más o menos siempre dónde va a tirar la historia, ¿no? Pero yo tengo mentalidad de lectora y yo, si sé ya desde el principio cómo va a acabar la historia, yo creo que pierdo la emoción de escribir
y tengo ganas de escribir, tengo inspiración, pues escribo y escribo lo que en ese momento me nace escribir. Bueno, yo no sé ustedes porque no la tienen al lado, pero yo no diría nunca jamás que esta chica tiene 15 años. Enhorabuena, por supuesto, y vamos a contar un poquito cómo comenzó esta historia, porque claro, tú haces una redacción, luego te gusta, te extiendes un poquito, tu madre lo lee, le gusta, deciden encuadernarlo para que lo tenga de recuerdo. ¿Y qué ha pasado? ¿Cómo ha sido ese salto de ese momento a editarlo? Pues pasó todo en una tarde. Fue eso de mis padres quisieron regalármelo, pero con lo del gusanillo y tapas de plástico. Y en ese momento que mi padre entraba en casa, se encontró con el vecino y le preguntó de qué llevas y eso, y le explicó pues que escribía, que había escrito ya mi primer libro. Y en ese momento el vecino nos dijo que conocía a un escritor y que nos podíamos poner en contacto con él para ver cómo él había publicado. Nos pusimos en contacto con el escritor, también le gustó la historia y nos puso en contacto con la editorial Bodón Ediciones y así contactamos con José Luis Muñoz, que es el editor. También les gustó la historia y nos dijeron que en 15 días aproximadamente tendríamos respuesta. Y a los 4 días nos mandaron un email. Tampoco mucho, no se esperaron mucho. Nos mandaron un email diciendo que lo querían publicar. Entonces, bueno, pues Marisol, enhorabuena. La Noche Roja, Las Crónicas del Ángel, es una saga de cuatro sí. novelas y además estás trabajando brevemente ya en 5 proyectos diferentes a la vez, 5 libros. Madre mía. Enhorabuena, Marisol, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Estil Mediterráneo. Te esperamos cuando presentes la segunda. ¿Vale? Aquí estaré. Te esperamos aquí. Muchas gracias. Y ahora nosotros continuamos.